posturas, datos que no encajan en ninguna de las categorías. Y por eso nosotros vamos a construir categorías emergentes. ¿Cuándo construimos las categorías emergentes? Cuando ya tengamos datos. Ahorita no vamos a hablar de categorías emergentes, sino vamos a hablar de las categorías ya organizadas por nosotros, y esas deben evidenciarse en la construcción y validación del instrumento. Es decir, si yo hice un checklist, ese checklist debe evidenciar cuál es el objetivo principal que yo quiero alcanzar de esa categoría. Entonces, resulta que en ese checklist me aparecieron cosas que yo no había programado. Bueno, entonces al final, cuando ya esté recogiendo y organizando los datos, que también pues les voy a mostrar cómo organizarlos sistemáticamente, aparecen entonces lo que les estoy mencionando sobre categorías emergentes. Entonces, para la validación de estos instrumentos es necesario que nosotros lo entendamos como un desafío posible para nuestro trabajo, y entendamos que comprender, medir, entender, como lo llamemos, es una cuestión que se presenta como invisible. Es decir, que la calidad de un estudio depende directamente de la calidad de los instrumentos. Si nosotros tenemos problemas en las conclusiones o en los hallazgos, precisamente esos problemas radican en la calidad del instrumento. Si yo tengo un instrumento, por ejemplo, diseñado con 100 preguntas, y de esas 100 preguntas ninguna, o pongamos que el 80% están mal enfocadas, entonces los datos que me van a llegar al final son datos que son erróneos, y ahí la calidad de nuestras conclusiones, de nuestro análisis, se va a ver afectada. ¿Por qué? Porque no construimos de calidad un instrumento. Ya sea un cuestionario, una escala o una prueba, no son válidos por el mismo diseño. Es decir, si nosotros organizamos y diseñamos el instrumento, no es válido por eso, sino que debe demostrarse. Ignorar ese proceso pone en riesgo toda la investigación. Entonces, la calidad depende del instrumento, lo primero. No se asume, se prueba. Y hay un riesgo oculto. Un instrumento puede ser confiable, dar resultados consistentes, esto es importante, pero puede ser no válido. Es decir, mide algo distinto a lo que pretende medir. Para este tercer aspecto del riesgo oculto fue diseñada la matriz, la primera que yo les entregué en la primera clase, es decir, hace 8 días. ¿Por qué? Porque ese riesgo oculto hace o le da coherencia al diseño del instrumento. Ya usted puede estar completamente seguro que si diseña un instrumento, por ejemplo una encuesta, ese instrumento es confiable no en el diseño, sino en que mide lo que tiene que medir, es decir, en coherencia con el objetivo. Cuando hablamos entonces de validez, quiero que ustedes se metan en la cabeza. Un instrumento es válido si es coherente. Denme un segundo. Está llorando el ojo. Como les decía que tengo un poquito de gripa. Me perdona si en algún momento se me va la voz. Bueno, entonces le mencionaba aquí que el instrumento es confiable en la medida en que nosotros lo diseñemos en coherencia. Entonces, de aquí en adelante, piensen ustedes, cuando hablamos de validez, un instrumento es válido cuando, piensen, métanse eso en la cabeza, cuando es coherente con toda la investigación, con los objetivos, con el problema, con la metodología. Es decir, yo no voy a diseñar un instrumento porque sí. Obvio, hay otros elementos que van dentro de la validez, que ya más adelante lo vamos a ver, pero en principio la validez
es que esté coherente con todo el proceso. Ahí es donde es válido ese instrumento que estamos diseñando. Entonces, el primer elemento es la validez. Ahora vamos a hablar de la confiabilidad. Cuando un instrumento es confiable. Miremos entonces primero aquí la respuesta a esta pregunta. ¿Qué busca la confiabilidad? Consistencia entre las aplicaciones de los instrumentos, estabilidad temporal de los resultados, coherencia interna de los ítems, minimizar el error de medición. Entonces, la confiabilidad es el grado en que el instrumento produce resultados consistentes y estables Bueno, ya volví, perdone. Bueno, entonces les decía, la confiabilidad es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y estables bajo las mismas condiciones. Un instrumento confiable minimiza el error aleatorio de medición y garantiza que los datos no sean productos al azar. ¿Qué quiere decir eso? La estabilidad del instrumento. Que otra persona pueda tomar el instrumento y aplicarlo con el mismo rigor que lo haría un investigador. Es decir, ustedes diseñan los instrumentos y resulta que ese instrumento va a medir el grado de empatía que los estudiantes del grado sexto tienen frente a la diferencia en el aula de clase. Si ustedes van a comprender qué sucede con ese estudiante, entonces diseñan un instrumento y ese instrumento debe dar los mismos resultados si yo lo cojo y se lo aplico al mismo grado, al mismo grupo de estudiantes, pero de otra institución. Entonces, la confiabilidad del instrumento es que el instrumento no dependa de la población ni del investigador, por ejemplo, hay un instrumento basado en la escala de Likert, en el diseño de preguntas de escala de Likert, que ya eso está validado y es confiable porque si usted quiere medir el grado de satisfacción o no frente a un aspecto, entonces diseña un instrumento con preguntas tipo escala de Likert, es decir, de menor grado de satisfacción a mayor grado de satisfacción, con unos intermedios. Entonces, ese instrumento que se diseñe con preguntas de estilo Likert es confiable ya. Pero ustedes pueden diseñar cualquier otro tipo de instrumento. Ustedes van a diseñar un instrumento que recoja la información de unos estudiantes o de un grupo docente o de un grupo de padres o de donde estén ustedes involucrados en su contexto. Y este instrumento yo no puedo, por ejemplo, si se lo aplican ustedes a unos padres de familia de grado tercero o de prejardín o algo así, entonces yo ese mismo instrumento lo puedo tomar y lo puedo aplicar en otra institución al mismo grado. Si el instrumento recoge la misma información, entonces el instrumento es confiable, como la escala de Likert, por ejemplo. Si el instrumento depende mucho del contexto, es decir, si ustedes diseñan preguntas como el papá de fulanito de tal sabe si su hijo llega a la clase temprano o no, de acuerdo al tiempo que él se demora saliendo del colegio a la casa. Entonces, ahí no podemos nosotros saber el tiempo de la escuela a la casa porque no sabemos la distancia. Entonces, si yo la aplico en la institución que yo la estoy haciendo, entonces
es muy en consonancia con el contexto. Pero si yo me lo llevo para otro contexto, la pregunta puede que no tenga sentido, porque puede que los niños vivan en la escuela, se me ocurre algo. Entonces, si los niños viven en la escuela, ahí tienen su propio internado y lo que sea, entonces no tienen ese desplazamiento. Entonces, a eso me refiero yo, que la pregunta y el instrumento debe ser totalmente confiable en ese orden de ideas. Aquí les coloco un ejemplo o una analogía clave que nos habla de la confiabilidad. Un termómetro confiable marca siempre la misma temperatura y si se coloca en el mismo ambiente. Si varía sin razón aparente, no es confiable. Entonces, imagínense ustedes un termómetro que ustedes le pongan a su hijo. Yo me he dado cuenta, no sé si ustedes vieron esas pistolitas que usaban en la pandemia, ¿sí recuerdan? Las pistolitas que medían la temperatura. Y también, ese es un termómetro. Y también existe el termómetro normal, o el termómetro de la axila o de la boca. Cuando mi niña pequeña tiene fiebre, ya yo le encontré el rango de error que puede presentar un termómetro de estos de pistola. Por ejemplo, yo le pongo la pistola y le da una temperatura de 36, pero le pongo el otro termómetro y le da una temperatura de 35. Entonces, ese termómetro no es confiable en la medida en que no arroja el dato real. En cambio, el otro termómetro, el de la axila, es un termómetro mucho más confiable. Y uno tendría que en el otro termómetro mirar el margen de error. Y eso es muy importante cuando ustedes estén finalizando la recogida de datos. Les voy a pedir que me busquen mediante una fórmula que establezcan el margen de error que tiene el instrumento que ustedes diseñaron con los datos que recogieron. Pero eso ya lo hacemos cuando ya tengan los datos. Entonces, este ejemplo nos sirve muchísimo para entender qué es lo que buscamos con un instrumento confiable, que no sea demasiado contextual ni muy particular. Es más, este elemento de la confiabilidad es lo que a veces cuestionan a las ciencias sociales, la investigación que se hace en ciencias sociales, porque no somos rigurosos en establecer la confiabilidad de ese instrumento. En ese orden de ideas, entonces, ¿cómo nosotros medimos la confiabilidad? La confiabilidad, como les decía, estos son estándares que se han diseñado para medir si un instrumento es confiable o no. Varios métodos estadísticos para evaluar la confiabilidad de un instrumento. Cada uno aborda una dimensión distinta de la consistencia temporal, interna o de forma equivalente. Entonces tenemos el test reset, el medidas partidas y el alfa de Cronbach. El más utilizado es el alfa de Cronbach para medir el grado de confiabilidad de un instrumento. El primero, se aplica el mismo instrumento dos veces al mismo grupo en momentos distintos. Una alta correlación entre ambas mediciones indica estabilidad temporal. Entonces, de esta manera nosotros podemos confiar en el instrumento. Si lo aplicamos en dos momentos distintos y nos da más o menos el mismo resultado. No sé si ustedes, creo que sí, porque todo el país estuvo involucrado en las elecciones presidenciales de hace unos días. Primero salen los resultados del preconteo que llaman y después salen los resultados del escrutinio. Eso lo hacen mediante este tipo de mediciones de confiabilidad. Entonces, hacen primero una correlación entre
una aplicación y la otra aplicación, y si las mediciones son muy parecidas, en el caso de un candidato de la presidencia y el otro, varió entre 200 y 400.000 votos, creo que fue, o 400 votos, algo así. Bueno, la diferencia fue muy poquita, del 0,09%, es decir que es confiable. Y en ese momento nosotros podemos decir que las votaciones y el instrumento que se utilizó para medir o para hacer ese conteo, entonces es confiable mediante esa técnica. Hay otra técnica que el instrumento se divide en dos mitades equivalentes y se comparan los resultados. Evaluar la consistencia interna sin necesidad de una segunda aplicación. Entonces aquí nosotros dividimos el documento, la encuesta o la entrevista en dos partes, con preguntas muy similares. Y la primera parte me arroja tal resultado y la segunda parte me arroja otro resultado. Por ejemplo, si yo le hago una pregunta cerrada en un cuestionario a un participante de una investigación y les digo, ¿se siente usted satisfecho con la implementación de estrategias motivacionales en el aula de clase? Entonces el estudiante responde sí o no. Ahí es una medición, pero resulta que yo hago una entrevista, eso es una encuesta, pero yo hago una entrevista y yo en la entrevista le digo al estudiante lo mismo, le digo, ¿tú te sientes satisfecho del grado, bueno, de lo que dije en el aula de clase? Y el estudiante dice, sí, pero es que tal cosa, o no, pero bien, la correlación debe ser la misma, es decir, acá sí dice no y acá sí dice sí, esa pregunta casi que se anula, ¿sí? Porque hay una contradicción tajante en la aplicación de los dos instrumentos. Pero ustedes, como investigador, deben decir todo eso, deben redactarlo. No es que si aquí dijo que sí y acá dijo que no, ustedes lo desechan, dicen no, entonces eso no, porque nos está mintiendo. No, eso es un dato para ustedes, un dato importante que reflejan dos instrumentos, el instrumento o las dos partes de un mismo instrumento. Porque yo un instrumento lo puedo diseñar con preguntas abiertas y al final preguntas cerradas o viceversa. Entonces en ese mismo instrumento yo puedo hacer la medición de si el instrumento es confiable o no en la medida en que los resultados se parezcan, sean muy similares. Entonces si una persona dice que sí en una respuesta cerrada, más o menos la respuesta abierta debe apuntar hacia eso. No sé si ustedes han hecho pruebas de selección en alguna de estas pruebas psicológicas que hacen para los empleos. Esas pruebas psicológicas le preguntan a ustedes, por ejemplo, les ponen unas 100, 200 preguntas y en el transcurso de las 100 o 200 preguntas le hacen la misma pregunta de diferentes formas. Y al final lo que hace este tipo de métodos es corroborar si usted está diciendo o está siendo sincero o no, mediante su respuesta. Esa es la de las mitades partidas. Y el último método de confiabilidad es el alfa de Cronbach, el estándar estadístico más utilizado. Mide la coherencia interna entre todos los ítems. Un valor mayor o igual a 0.7, menor o igual a 0.70, se considera aceptable en investigación social. Es decir, este es el margen de error que se considera aceptable. El margen de error aquí está dado mediante una fórmula. Aquí está dado mediante comparación y aquí está dado mediante una correlación. Pero es básicamente lo mismo, si ustedes se dan cuenta. Lo que busca la confiabilidad es medir el grado de error que tiene el instrumento. Y eso lo definen ustedes de acuerdo a cómo seleccionen ustedes el método de confiabilidad de su instrumento. Validez. Bueno,
comprendido esta parte de la confiabilidad de un instrumento? ¿Cuándo es confiable un instrumento? Bienvenidas sean todas una vez más a Madres Queridas. Vale, perfecto. Bueno, continuamos entonces aquí con la validez. La validez entonces está en relación con medir lo que queramos o lo que queremos medir. Ustedes en ese diseño de instrumentos están midiendo lo que quieren medir. Para eso hay que poner el instrumento en una matriz de coherencia. Entonces la validez es el grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir. En este caso nosotros no tenemos variables, en este caso nosotros tenemos categorías, ¿sí?, que pretende medir. El instrumento realmente mide lo que quiere esa categoría. Por ejemplo, si usted quiere conocer cuáles son las impresiones de los estudiantes frente a la implementación de una u otra u otro modelo de enseñanza, si usted quiere medir eso, entonces principalmente el instrumento debe estar en coherencia con la categoría que usted está tratando de buscar. Si lo que está tratando de buscar son impresiones, motivaciones, que la persona hable, entonces ya sabemos qué tipo de instrumentos son los que son viables para eso. Pero si lo que nosotros queremos simplemente es saber si funciona o no, entonces ya sabemos qué tipo de instrumento podemos utilizar, un instrumento mucho más cerrado. Yo les aconsejo que ustedes el diseño de los instrumentos los hagan sistematizado. Por ejemplo, si van a hacer un cuestionario, háganlo en Google Drive, en un Drive, así en ese tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque así se ahorran ustedes un paso importante, y es la codificación axial, la codificación abierta, que nosotros la vamos a ver más adelante en este semestre. Y si usted va a hacer, no sé, va a aplicar un instrumento mucho más, no tanto de datos cerrados, mucho más abierto, entonces utilice grabaciones o audio, ¿sí? Grabaciones que después ustedes puedan transcribir con la inteligencia artificial, es decir, que ustedes le den ese video a la inteligencia artificial y les diga que se lo traduzca, y ahí le ponen toda la traducción. Esa traducción es el informe que ustedes tienen que presentar de los datos. El dato no es el instrumento, es decir, usted aplicó 500 encuestas, bueno, ahí están las 500 encuestas, ese no es el dato. El dato es cuando usted coge todo eso y lo agrupa y lo vuelve un texto de trabajo. Listo, entonces esa cuestión de validez se orienta a lo que se quiere medir. Es la prueba de fuego de cualquier herramienta de investigación. No basta con que sea estable, debe ser precisa en su propósito. Entonces, debe tener validez de contenido. El instrumento cubre todos los aspectos relevantes del constructo que se desea medir. Pregúntense ustedes eso. Si ustedes diseñaron una encuesta, esa encuesta está relacionada con un objetivo. Ese instrumento mide todo lo que usted pretende encontrar en esa categoría. ¿Cómo se da cuenta usted de esto? De las subcategorías. Es decir, si usted sacó 3 subcategorías de la categoría principal, entonces tiene que mirar si ese instrumento que está diseñando le da información de las 3 subcategorías de esa categoría. Aquí no se trata de que usted multiplique los instrumentos. Por ejemplo, tiene 3 categorías y cada una de esas categorías tiene, pongamos, 5 subcategorías.
Entonces yo voy a diseñar 5 instrumentos para la categoría 1, 5 instrumentos para la categoría 2, 5 instrumentos, no, es un solo instrumento para cada categoría, pero usted debe construir el instrumento de tal forma que mida las 3 o las 5 subcategorías que hay en cada categoría general. Validez de criterio, esa es la validez de contenido, cuando está o cuando apunta directamente a los aspectos relevantes del constructo. Validez de criterio, los resultados se correlacionan con otros instrumentos o estándares externos reconocidos. Es decir, que si a ustedes, cuando nosotros diseñamos los instrumentos, a mí me gusta siempre, y esa clase la veremos, la empezaremos a ver desde la próxima sesión, me gusta siempre, cuando voy a construir los instrumentos, hablar antes del análisis de los resultados. Ustedes pueden preguntarse, bueno, profe, pero es que si vamos a hablar del análisis de resultados, el análisis de resultados viene después de la construcción de los instrumentos y de la recogida de información. ¿Por qué me gusta hablar antes a mí del análisis de los resultados? Porque el análisis me dice a mí cómo yo voy a organizar los datos que me aparecen. Y esa organización de los datos que me aparecen ya tiene que haber sido previamente construida. No es que cuando yo tenga los datos es que voy a organizarlos de la manera como quisiera yo organizarlos. Pero resulta que para nosotros va a ser mucho más difícil porque no tenemos un plan. Los datos me llegaron desordenadamente, así que no sé cómo organizarlos. Por eso muchos investigadores se pierden y mueren en el intento de la organización de los datos. El análisis de los datos es el corazón principal de la investigación. Y por eso nosotros vamos a abordarlo desde cómo deben estar organizados los datos para analizarse, pero pensando desde el inicio en la construcción de los mismos instrumentos para que ellos vayan organizados. Es decir, si nosotros pensamos que hay un dato en relación a un instrumento y que ese instrumento está en relación a una subcategoría de una categoría general, entonces ahí ya el dato está organizado. El dato, saben ustedes para dónde va, saben ustedes en dónde llega, saben ustedes qué información les proporciona ese dato específicamente de esa categoría. Entonces el criterio básicamente es que nosotros los instrumentos los asociemos con criterio. Y por último, para la validez, es la validez del constructo. El instrumento refleja adecuadamente el modelo teórico que sustenta la variable. Es decir, si yo construyo una categoría, por ejemplo, de emociones, y diseño un instrumento sobre, por ejemplo, de datos estadísticos, y la categoría mía del modelo teórico lo que busca es comprender las emociones de los estudiantes del grado sexto. Entonces el diseño del instrumento no me va a dar específicamente la información que yo necesito. Entonces el constructo refleja específicamente el instrumento en relación con el marco teórico. Entonces, para que un instrumento sea válido, ¿qué debe tener? Debe tener una coherencia de contenido, una coherencia de criterio y una coherencia de constructo. Listo, entonces con eso ya tenemos aquí confiabilidad, perdón, primero estabilidad, confiabilidad y validez. Son los 3 elementos entonces para entender la validación de un instrumento. Entonces, la validación total de un instrumento no depende de un solo indicador, sino de la convergencia de 3 tipos de evidencia que en conjunto respaldan la interpretación de los resultados. 3 tipos de evidencia: contenido, criterio y constructo, lo que les mencionaba acá. Entonces, el instrumento cubre todo el dominio temático. Criterio: los resultados se correlacionan con medidas externas
y constructo, el instrumento refleja el modelo teórico subyacente. Esto es un instrumento válido: contenido, criterio y constructo. Si quieren, tómenlo ustedes, hay un pantallazo para que puedan organizar así. Bueno, todo esto que les estoy diciendo, ustedes tienen que redactarlo. Esto no es simplemente, usted diseñó el instrumento y me lo entregó y lo validamos y ya. No, usted tiene que decir en el texto de su proyecto de investigación, en el informe, cómo hizo eso. Entonces, primero, ¿cómo validó los instrumentos? El instrumento se validó en contenido, en criterio, en constructo, de esta manera, el instrumento tuvo un porcentaje de error según el alfa de Cronbach de esta manera, Eso todo tienen que decirlo. Yo digo que ustedes se gasten, no sé, una o dos paginitas hablando de la validez de los instrumentos. ¿En qué capítulo? En este capítulo que vamos nosotros a construir el análisis. Porque pues la universidad tiene dentro de su estructura que nosotros construyamos en este capítulo llamado análisis de la información. Pero para mí, como se los dije en la clase anterior, es necesario que nosotros miremos cómo llegamos al análisis, porque de nada sirve que ustedes planteen una metodología y después busquen el análisis de los resultados. Entonces hay como que un capítulo oculto que pues lo vamos a dejar dentro del capítulo del análisis para seguir las indicaciones institucionales, pero que ustedes saben que no es el análisis propiamente, sino es como el diseño de todos los instrumentos para recoger la información, y ahí después viene el análisis de esa información. Entonces digamos que son los presaberes que tenemos que tener presentes para el análisis de la información. Entonces, nosotros vamos a hacer la validación de instrumentos por juicio de expertos. No la vamos a pasar por todos los expertos posibles. Este es un ejercicio de formación, así que el único experto de la validación de los juicios voy a ser yo. De la validación de los instrumentos voy a ser yo. Ustedes diseñan los instrumentos como fue la segunda matriz que yo les pedí que realizaran, y yo voy a hacer una validación de instrumentos. Lo voy a validar en cuanto a confiabilidad, validez y estabilidad. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso, ustedes lo diseñan, pero ya ustedes saben que tienen que diseñarlo de esta manera para que no haya, digamos, muchas correcciones que hacer, porque si no les devuelvo el documento completamente. Es decir, si ustedes me presentan una encuesta y esa encuesta me la presentan pregunta 1 y de ahí para adelante hasta la pregunta 20, no hay una coherencia con una categoría. Ustedes me tienen que decir que estas preguntas pertenecen a esta categoría, que estas preguntas, me deben decir los 3 elementos principales de los que estamos hablando del instrumento, para que pues el instrumento tenga lo necesario para que puedan ustedes aplicarlo. Recuerden que de aquí en adelante la tarea de la semana pasada era construir los instrumentos. Ahora ustedes, con esta información, nosotros pasamos a asesoría, miramos lo que tienen y ustedes esta semana me los envían. Yo los reviso y el día de hoy, la tarea del día de hoy, para dentro de 8 días, que ustedes hagan el plan. Mientras nosotros vamos haciendo la validación de los instrumentos, que yo se los entregaré esta misma semana, si me los entregan estos días, ustedes tendrán que hacer el plan de entrada en campo para recoger información. Y el primer elemento del plan es hacer la prueba piloto, es decir, hacer una validación, un pilotaje, ¿sí? Pero ya eso pasa después que yo haya hecho esa validación. ¿Listo? Bueno, esto ya son elementos
y ya he mencionado. Entonces, quisiera escucharlo. Cuéntenme con respecto a todo lo que les he mencionado, qué está claro, qué necesitan ustedes que profundicemos específicamente para que el diseño de instrumentos sea coherente y tenga pues todo lo necesario para su implementación.